Bien, amigos, siendo un muchacho, viví en una común de la provincia Benefactor, en ese momento San Juan de la Dios Maguana. mío. Y todos los muchachos tenían tres cosas que hacer: ir a la escuela, aprender sastrería y asistir a la Academia de Música que dirigía el padre de Aníbal de Peña, que todos sus hijos él los hizo músicos. Nunca olvido que antes de tomar un instrumento había que asistir a la academia para aprender solfeo. Y te enseñaban lo que era música. Y recuerdo que la definición era: música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Hoy es día de la neurología. El doctor Hanna y doña D. El 29, pero Bueno, lo estamos pero hoy es que vamos desde a ahora. hablar de eso. El doctor Hanna y la doctora Robles tenían una forma de expresarse que yo siempre la justifiqué, y es que si el profesional académico baja mucho su terminología, puede hacer ver ante el público, si habla con un lenguaje muy llano, que puede no conocer la materia. Y eso hace que sea difícil llevar un lenguaje muy popular, porque las cosas tienen un nombre. Sí. Y hoy la doctora Robles va a hacer un esfuerzo para decirnos a nosotros qué es la neurología, si es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Bueno, gracias, doctor. Bueno, la neurología es la ciencia que se encarga del estudio del cerebro y del sistema nervioso. Y precisamente se celebrará el próximo 29 de noviembre, porque se celebra el natalicio de Jean-Marie Charcot. Es el creador de la neurología moderna, porque desde esta época este neurólogo prominente hizo una estrecha relación entre los déficits neurológicos focal y los daños cerebrales. No solo Charcot fue capaz de hacer eso, sino de hacer una relación entre las enfermedades del cerebro y lo que era la neuropsiquiatría freudiana de la época y el desarrollo también del psicoanálisis. Pero ahora nosotros no hablamos solo de neurología y utilizamos mucho el término neurociencias y neurocientistas. ¿Y qué es la neurociencia? Es un conjunto de disciplinas que se dirigen todas al estudio del cerebro y sus funciones. Pero aún así, no todos los neurocientistas nos ocupamos, aunque yo encuentro que es una palabra narcisista, completamente de lo mismo. Por ejemplo, un neuroradiólogo, el doctor Paliza, para mí, es un neurocientista. Él estudia el cerebro desde afuera. Los neurólogos estudiamos el cerebro, la conducta, desde afuera. Pero existen los neurocientíficos que se encargan de estudiar el cerebro, que es una máquina, un procesador mucho más potente que cualquier ordenador o computador que existe, y que consume mucho menos energía, mucho menos espacio que cualquier equipo de ordenador que se utilice para crear programas, así como la inteligencia artificial. Entonces te voy a decir, el cerebro y las neuronas tiene más de 86 mil millones de neuronas, pero no se estudia la neurona así por así, sino sus componentes. Cada neurona se une con otra neurona, y entre sí, una sola neurona puede hacer hasta 10.000 conexiones. Antes de darnos los detalles de cómo funciona, doctora, usted ha dicho que cambiamos en la neurología por neurocientistas, es decir, que el neurólogo es uno,
el de las imágenes es otro, el de la conducta es otro, es el psiquiatra, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros queremos que usted nos diga, esa competencia que a veces se trata de imponer, de que el cerebro es el director de orquesta, y entonces el gastroenterólogo te dice no, el alimento, el cardiólogo dice no, la bomba que mantiene el cerebro irrigado. Realmente es una integración de todos los sistemas y que ninguno debe de competir, o realmente el cerebro es el que dirige todo y su cesación implica la misma vida. Bueno, doctor, existe una frase que se llama conócete a ti mismo. Si tú no conoces qué es tu cerebro y cómo funciona tu cerebro, no vas a conocerte nunca a ti mismo. Por eso es bueno conocer las funciones del cerebro. Lo que pasa, doctor, es que tú puedes vivir sin intestino, quizás. Tú puedes vivir sin... Y tomo esa especialidad, no vaya Fernando a darme mi boche. Y tomo esa especialidad porque fue la que el doctor dijo. Pero tú no puedes vivir sin, por lo menos sin cerebro de vida vegetativa. Tú puedes estar vivo, pero no conectado si tú tienes el cerebro que se divide en el sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa. O sea, lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene vivo. Entonces, hay una definición que al doctor Huilamo le va a gustar. Ahora todo es equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario. Para mí un equipo multidisciplinario en países deformados, donde las instituciones funcionan precariamente, es un grupo de tontos con P, que hay uno que lo dirige, en este caso, ese es el cerebro, haciéndole una respuesta medio al estilo doctor Jacín. Pero lo que yo quería decir... Usted no está diciendo entonces que el cerebro es el tonto con P que dirige al resto de los órganos y sistemas del cuerpo. No, los tontos con P son los otros. Y un equipo multidisciplinario para mí es un grupo de profesionales y hay uno que lo dirige. Que es como un moderador. Pero sigamos en la analogía. En la analogía. El cerebro es el que lo dirige a todos los órganos del cuerpo. Sí, porque por ejemplo hay una tremenda conexión en lo que se le llama con el sistema gastrointestinal, lo que se le llama por algunas sustancias como son las sinnucleínas que existen en el intestino y que tienen mucho que ver con la función cerebral. Pero yo quería decir... Que son los famosos otros cerebros que tenemos. Dice, exactamente, sí. Pero fíjate si es así, que el cerebro es tan importante que le dicen el otro cerebro. Sí. Entonces, mira, a veces no nos damos cuenta del alcance de lo que verdaderamente son las neurociencias. Hay neurocientíficos que estudian esa neurona con esa sinapsis. Esas sinapsis a la vez tienen unas moléculas más pequeñas que son los receptores y son los neurotransmisores, que es lo que tenemos y lo que comunica y lo que una neurona con otra y lleva la información de una neurona a otra. Hay un grupo de neurocientistas que son los neurocientistas ya tú sabes, sí, que trabajan a nivel de laboratorio experimental y que también se están utilizando las técnicas modernas y avanzadas de neurociencia, de neuroimagen, que se ve cómo funciona el cerebro. Antes vemos un cerebro, sí, ahí todas las estructuras, pero no cómo funcionan esas estructuras. Sí. Y entonces hay personas que se ocupan dentro de la neurociencia de ver cómo funcionan esos receptores, esos neurotransmisores, y ese es un tipo de especialista. También hay especialistas del cerebro de los animales, y si no estudiamos el cerebro de los animales, estudiando el cerebro de los animales, es que hemos también podido llegar a entender muchas de las funciones cerebrales del cerebro humano. Bien, doctora, tengo varias preguntas. Preguntas que no son hechas por un médico, sino que son preguntas que son
parece haber nuevas aplicaciones de la neurología a partir de los términos que vemos, pero primero yo quiero que usted me aclare algo de lo que usted está diciendo. ¿Es posible determinar ciertos aspectos de una estructura cerebral a partir de la conducta, desde el punto de vista profesional del área que usted cubre? Mira, sí. Una manifestación de una neuroconductual, o sea, un síntoma neuroconductual, una persona que tenga una conducta alterada, o sea, que sea diferente a la media, porque a veces esa persona tiene una personalidad y tiene un tipo de conducta que quizás, porque es lo que quiere saber es si va al psiquiatra o va al neurólogo. No. Yo digo, si el neurólogo puede conocer el cerebro de una persona por su conducta. No, yo te entendí la pregunta. Sí. El asunto, no, el doctor la vio desde otro punto de vista. Espera las otras tres. Pero espérense. Entonces, lo que pasa es que cuando tú dices, esa persona está frontalizado porque tiene una conducta anormal. ¿Por qué? Porque no es normal que tú te le pongas la mano a tus heces fecales, porque no es normal que tú exhibas tus órganos genitales, porque no es normal que tú en medio de una reunión social le caiga a trompadas a todo. Entonces tú dices, esa persona tiene una alteración de la conducta, lóbulo frontal. Pero entonces la neuroimagen convencional y avanzada te dice esa estructura que se llama el lóbulo frontal y probablemente una parte del lóbulo frontal es la que está afectada. Entonces yo puedo demostrar una disfunción a ese nivel con la neuroimagen, pero con la clínica yo sí te puedo decir que puede haber una alteración que si yo no demuestro nada desde el punto de vista con una neuroimagen o con algunos biomarcadores que me pueda decir que hay una disfunción, entonces yo puedo decir, bueno, pues se puede tratar. A pesar de que Google nos ha dañado mucho la medicina, porque el paciente va enterado de todo, vamos a salir del aula universitaria. Doctora, pero ha desinformado y le voy a decir, doctora, los sentidos los maneja, los 5 sentidos los maneja el cerebro. Sí, claro que sí. Los 5. Son los 5 sentidos especiales. ¿Qué es el sistema motor y el sistema él volvió para el aula, pero de dijo, no, es salir de ahí. Es ciencias básicas. Hay 2 millones de gente viéndola, nadie es neurólogo. Pero doctor, sí, el cerebro se clasifica en dos grandes sistemas. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se clasifica en sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso vegetativo. El de la vida de relación es la manera en que yo puedo hablar, conversar y relacionarme con mi medio externo. Y el de la vida vegetativa es el que tiene que ver con la circulación, con la respiración y todas las funciones vitales. Exacto. El sistema nervioso periférico es el que tiene que ver con los nervios que van a las extremidades y además hay otros tipos de fibras que no solamente son las motoras y no solamente son las sensitivas, sino otro tipo de fibras especiales que son autonómicas, que tienen que ver con el control de la orina y esas cosas. Lo que pasa, doctor, es que la hora no es apropiada, porque podemos hacer un programa de noche tarde, pero, por ejemplo, una persona ve algo y tiene una reacción, y esa reacción le produce una acción, que puede ser caminar, puede ser acostarse, o puede ser reproducirse, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Ahora, el cerebro, todo está en el cerebro, de eso que estoy hablando. Sí, señor. Eso es. Sí, señor. Entra por los sentidos. Tú escuchas, entra por un sentido. Tú ves, entra por un sentido. Pero para cualquier cosa el cerebro y las neurociencias no se separan. Y cuando, por ejemplo, de la educación. Yo le digo a los gastroenterólogos, es que cuando yo tengo un alimento que no me gusta o que me va a hacer daño y el mismo cuerpo lo hace,
tengo en la boca el sabor de eso. Va al cerebro y te dice, eso es amargo, eso es dulce, eso es... El cerebro también. Claro que sí, o sea, a través del sentido del gusto, a través del sentido del gusto y todos los receptores y todas lo que hay ahí le dice a un área muy específica del cerebro, esto es dulce, esto es salado y eso. Pero una cosa, a veces decimos, ¿por qué aprendemos? ¿Por qué olvidamos? Es que no es que yo tuve una experiencia y se me olvidó, es que nunca la aprendiste. O sea, doctora Pérez, espera, no, aguante ahí. Porque hay una grande discusión en ese sentido sobre la mente consciente, la mente subconsciente. El subconsciente tiene un límite. Sí. Tiene un límite, o sea, no todo lo almacena el subconsciente. No todo. No se supone que todo lo que yo he vivido, visto, escuchado, oído, sentido, quedó registrado en algún punto, en algún lugar, en esa gran computadora de la que usted hablaba, que es mayor que cualquier otro ordenador. Sí, pero no le diste a safe. Y, o sea, cuando tú ves, cuando a ti te están alimentando... No le di a safe voluntariamente, con la mente consciente. Exactamente. Con la mente consciente. Pero, por ejemplo, tú no, el recuerdo, el olvido y la memoria reciente, la memoria que tuviste a los 10 años, eso se almacena en una serie de sistemas y circuitos completamente diferentes a los de la memoria reciente. Cuando a la gente le hacen hipnosis, regresiones, no lo están llevando a una fase, no están haciendo que entre a ese reservorio, abra todas esas puertas que están por ahí y llegue a ese lugar, donde guardó ese recuerdo, esa vivencia, y que puede ser lo que le esté condicionando una actuación hoy en el presente. En el día de hoy de la cual él no es eso consciente. es discutible, doctor. En el día de hoy es muy discutible muchas de las cosas y de las teorías freudianas en el día de hoy. Pero entonces, mira, déjame decirte una cosa. Es que para lo que quería decir, porque cuando tú estás en el día a día, en contacto con muchas cosas, tú estás aprendiendo, yo estoy aquí aprendiendo, yo estoy viendo. Si yo no utilicé lo que se llama un pilar de la memoria y el aprendizaje, que es la atención, entonces yo no lo voy a fijar en esos compartimentos que existen y que tú lo tienes ahí y que en determinado momento tú lo puedes sacar. Cuando tú no puedes sacar de esos compartimentos ese conocimiento nuevo a través de un aprendizaje, a través de la atención, entonces es posible que tú estés dentro de una patología. Es lo que ocurre en el Alzheimer. Cuando tú comienzas a ver, a estar en contacto, a aprender cosas, ver cosas, tú las guardas. Hiciste una cosa ayer, hiciste una antes de ayer, posiblemente no sea una patología, no la fijaste bien, pero cuando eso se va acumulando, es posible que es por daño de ciertas o por cúmulo de ciertas proteínas anormales dentro del cerebro que no permite que eso se almacene. Una pregunta ahí, porque quería, y la gente, alguien me escribía, bueno, que el cerebro es colesterol, que el cerebro está compuesto mayormente de colesterol. Agua, el 70%. Sí, pero no su estructura. ¿Y de qué se alimenta? Su estructura, ¿de qué se alimenta? De oxígeno, glucosa, azúcar. O sea, la energía del cerebro va a través... No, esa es la energía, doctora. Sí. Yo estoy hablando de la estructura cerebral de la célula, de la neurona, de su sinapsis. Sí. No está sustentada en colesterol. Sí, en tejido de sostén. En tejido de sostén. Es que tenemos una gran discusión y entonces ahí que si bajamos el colesterol más de la cuenta, alguna gente empieza, bueno, si bajamos el colesterol más de la cuenta, entonces vamos a deteriorar el cerebro, vamos a deteriorar la función. O sea, ¿dónde estamos con eso? No. Respóndale a esta persona que me está preguntando. Bueno, pero mira, yo te voy a decir, el problema es que el colesterol no se acumula en la estructura cerebral, sino en los vasos. Entonces existen en el cerebro pequeños, medianos y grandes vasos. Cuando tú tienes una enfermedad por cúmulo de colesterol que afecta a los grandes vasos,
entonces tú vas a tener probablemente un factor de riesgo importante para que tú hagas una trombosis cerebral o una enfermedad vascular. Pero doctora, ya usted se fue a la parte anormal. ¿Y qué es lo que tú quieres que yo le diga? No, me están preguntando, ¿es cierto que el cerebro está compuesto mayormente de colesterol? Tejido conectivo. No, el cerebro tiene la mayoría de... Porque lo que usted está hablando es cómo usted está hablando de cómo circula el colesterol y tiene que irse al hígado. Es agua, y los otros son sus estructuras. Ahora las neuronas. ¿De qué material están hechas? Las neuronas están hechas de proteínas. Tienen diferentes tipos de capas de proteínas, tienen lípidos y colesterol básicamente, pero tienen una cantidad de sustancias innumerables. Sí. Las neuronas. Eso no es nada más membrana, citoplasma y núcleo, eso no es solamente... Eso es una estructura básica, sí, eso pero es más de ahí. Todas las células. Sí, pero precisamente, a veces, ¿por qué que hablan tanto de la dopamina? Eso también es parte de la célula. La dopamina eso es lo que acabamos de decir. Cuando estudiamos las sinapsis a su vez son sistemas en el cual se conectan las neuronas a través de un receptor generalmente y eso tiene una serie de neurotransmisores. Lo que pasa, Carlos y doctor, está la dopamina, aunque vaya en perjuicio de la doctora, que yo puedo garantizar que ella está en condiciones de ir a Harvard y dar una conferencia sobre neurología a los maestros de Harvard. Pero lo que nosotros queremos es que no una persona que esté en su casa, que va a salir a llevar muchachos para el colegio y se aguantó para ver a la doctora Robles, de que le digan, ese muchacho, ¿con qué alimenta el cerebro? Bueno, con azúcar, pero la fórmula que está compuesta la neurona, eso ya es otro paso. Doctora, vamos a seguir con el tema original. Realmente, esa rama de la medicina ya nos demostró que de los sistemas es el más importante, aunque quizás que se detenga un corazón produce un indicio claro de muerte, es porque esa sangre deja de ir al cerebro y eso es lo que verdaderamente produce la muerte. Si está demostrado que el cerebro es el director de la orquesta. Ahora, ¿qué hay de nuevo en esa ciencia? Bueno, la neurología, las neurociencias, hay tantas cosas nuevas, doctor, porque ahí vemos que esto es nuevo, ¿verdad? Lo que ella nos trae ahorita. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada. Absolutamente, porque incluso las cosas que se dicen ahora, hace muchísimo tiempo, la dijo hasta Paracelsus. Ya. Lo que pasa, doctor, es que cambian los tiempos, es otro mundo, el mundo cambió hace muchísimo tiempo. No es que los neurólogos del siglo pasado como yo, porque yo soy una neuróloga del siglo pasado, seamos diferentes. Sencillamente, los que vienen subiendo ahora vienen con tecnología brutal y cosas de que nos hemos dado cuenta que yo quiero saber mucho, pero yo no lo puedo saber todo en neurología. Por eso mi especialidad es el dolor de cabeza. Porque por más que yo quiera estudiar, que yo soy una matatana en demencia, que yo soy una matatana, cuando oigo a las muchachas nuevas, yo hago de todo. Usted hace de todo porque quiere vivir de eso. ¿Verdad que sí? No, usted entra en todo. De cabeza porque quiere vivir de eso. Yo vivo de eso, pero gracias a Dios. Mira, yo vivo de eso, del dolor de cabeza, pero no trabajo. Porque me gusta. Ajá. Porque conoce todos los otros doctores, puede atender el Alzheimer, puede atender. Pero me doy cuenta, pero el dolor de cabeza, para que ustedes sepan, específicamente en el dolor de cabeza en terapéutica. Usted sabe que el dolor de cabeza es muchas cosas, no es una sola cosa. Lo que pasa es que el dolor de cabeza no se puede reaccionar de manera preventiva porque tiene que darle a uno para ver. Claro que sí, que se trata de manera preventiva. El síntoma no,
pero la enfermedad que está condicionando el dolor de cabeza sí. Ok. Ok, Sí. porque cuando tú tienes un dolor de cabeza, tú lo tienes que clasificar en primarios y secundarios. Y aún los dolores de cabeza primarios se previenen. Y un dolor de cabeza secundario puede prevenirse si es por una hemorragia cerebral, Ok. tratando de orientar acerca de los factores Bien. de riesgo.